Siempre es muy emotivo ver este tipo de videos porque hablan de que muchas veces hemos sido parte de un proceso en el que cuando niños abrazamos la Biblia, abrazamos sus historias, abrazamos a el protagonista de este bello y hermoso libro, pero a veces cuando crecemos algo pasa, cosas suceden que nos separan de la fe, que nos separan de Dios y que obviamente nos llevan a un escepticismo sobre lo que es la Biblia. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tercer episodio, ya hablamos de otros dos con los cuales abrimos, y en ese tercer episodio estaremos hablando del Antiguo Testamento. Y por si tú no estuviste o tal vez te perdiste de las primeras partes, quiero hacer un pequeño resumen para ponerte al día. Y es que todos conocemos en cierta forma historias bíblicas. Hemos hablado en las ocasiones pasadas de que algunos que estamos en el contexto de una iglesia vivimos lo que es una escuela dominical. Y sabemos que en la escuela dominical el maestro o la maestra o quien se encarga de darnos alguna clase generalmente nos cuenta una historia bíblica. Y conocemos muchas historias bíblicas. Sin embargo, cuando llegamos a esas etapas, más adelante al llegar a la universidad tal vez, o cuando alguien te confronta, o incluso simplemente cuando tú en tu mente dices, espera un momento, ¿por qué tendría que creer en todas estas historias, algunas de las cuales son demasiado sobrenaturales? Y es que muchas veces abandonamos esto que es una fe en Dios, una fe en la Biblia, que es su palabra, porque conocemos estas historias bíblicas, pero pocas veces conocemos la historia de la Biblia. Y hemos dicho inclusive que esto sucede por dos cosas. Una, porque generalmente cuando somos niños no nos interesaría saber acerca de la historia de la Biblia. Y otra más, porque muchas de las personas que enseñan historias bíblicas, ellos mismos no conocen la historia de la Biblia. Y recuerda esto, si no conoces la historia de la Biblia, es fácil descartar las historias en la Biblia. Así es que es bien importante que nosotros conozcamos la historia de la Biblia, saber cómo es que la Biblia llegó hasta nosotros. Y otra cosa que dijimos la vez pasada fue que la forma en la que obtuvimos nuestras Biblias no es la forma en la que obtuvimos la Biblia. Todos aquí tal vez tenemos ya el códice, el manuscrito, físicamente un libro que ya tiene cantos dorados al cual le ponemos nuestro nombre, tiene separadores, tiene mapas extraordinarios y tiene letras en rojo, tiene referencias cruzadas, un glosario, un índice. Pero eso es diferente a saber cómo es que obtuvimos realmente la Biblia como tal. Y dijimos también la semana pasada que hay muchas posturas o muchas preguntas alrededor de quién escribió la Biblia. Hemos dicho que Jesús no escribió la Biblia, pero sí sabemos que es Jesús la razón por la que tenemos la Biblia. La razón por la cual en nuestra cultura occidental primordialmente tenemos un códice llamado Biblia es porque Jesús tuvo una vida totalmente extraordinaria que impactó a las personas de su tiempo. Sin Jesús no tendríamos noticia de todo esto. Porque cuando Jesús vivió aquí, hubo documentos que documentaron la vida de Jesús, y estas personas, dos gentiles, o sea, personas que no eran judíos y dos que sí eran judíos, dos de ellos eran apóstoles, es decir, discípulos iniciales de Jesús, y dos de ellos eran seguidores de estos discípulos ya en un movimiento que consideramos y llamamos iglesia. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron 4 escritores que escribieron alrededor de la vida de Jesús. Y esto lo hicieron porque algo extraordinario sucedió. La verdad es que muy rara vez alguien se sienta a escribir sobre la vida de otra persona. Pero estas 4 personas escribieron acerca de la vida de Jesús porque en el momento en el que se sintieron más decepcionados, cuando Jesús murió y cuando tal vez ellos pensaron que Jesús no era lo que había dicho ser, a los 3 días sucedió lo inimaginable. Jesús resucitó, Jesús se levantó de los muertos
y hubo una necesidad imperiosa de decirle a las demás personas la vida de Jesús y el resultado de la vida y la muerte de Jesús, que después resultó en haberse levantado de entre los muertos. Jesús es la razón por la cual nosotros tenemos Biblia. Dijimos la vez pasada que cuando los gentiles se enamoraron de un judío en particular, es decir, de Jesús, también se enamoraron de los textos sagrados de los judíos. Y queremos hoy abundar en esta parte de los textos sagrados de los judíos. La vez pasada hablamos de una parte en especial que fue el libro de Génesis. No sé si ustedes lo notaron, pero yo estaba realmente emocionado la vez pasada de hablar de esas partes de la ciencia y cómo la ciencia en algún momento tuvo que darle la razón a esas primeras palabras del primer libro de la Biblia, que todo tuvo un principio. Si no lo has visto, te invito a que lo veas allí en las grabaciones que han quedado en Facebook. Y bueno, esto que nosotros consideramos escritura judía, déjame decirte algo, y ya entrando en el tema. Los cristianos, los primeros cristianos, adoptaron las escrituras judías. Es decir, adoptaron los escritos que ya existían, los escritos que ya se consideraban escrituras por parte del pueblo de Israel. Era escritura que estaba hecha en hebreo. Y ellos la adoptaron, la abrazaron, pero no la abrazaron como escritura judía. ¿Sabes qué? La abrazaron y la adoptaron en el primer siglo y en el segundo siglo, no como escritura judía, sino como escritura cristiana. Y esto espero que esté cambiando un poquito tu paradigma, tu perspectiva, tu forma de ver el Antiguo Testamento, porque ellos no abrazaron el judaísmo en sí como religión, sino solamente la escritura, y la vieron como algo que era realmente cristiano. Ellos dijeron, las escrituras sí, pero la religión judía, no. De ninguna forma ellos querían ser judíos. Los cristianos no consideraban el ser unos prosélitos más del judaísmo. Eso se daba, pero como dijimos la vez pasada, eran tiempos en los cuales las personas no se cambiaban de religión. No decían, oh, ya no voy a ser de Zoroastro, ahora voy a ser judío. O ya no voy a ser judío, ahora voy a ser del confucianismo. Eso no sucedía. Recordemos que las personas en los tiempos antiguos parecería que acumulaban como ahora las fichas o las estampas. Mientras más dioses tenían, era mejor. Así es que este fenómeno es realmente nuevo. Los cristianos abrazan las escrituras, pero no la religión de los judíos. Y esto sucede por tres situaciones bien importantes. Una es porque el templo judío había sido destruido. Y los que saben un poco de esto saben que para poder tener los rituales judíos correctamente, tenía que ir uno, ¿a dónde? Al templo judío. En el año 70 el emperador Tito entró y destruyó Jerusalén con todo y el templo. Estaba totalmente destruido, estaba totalmente en ruinas. Así es que los judíos tuvieron que observar a los cristianos adorar sin templo. Y de hecho ellos también adoptaron un sistema que es el sistema rabínico, en el cual se tienen también congregaciones o sinagogas de judíos que se reúnen en un local para poder también estudiar las escrituras. Pero los cristianos no eran judíos. Los cristianos no querían estar en el judaísmo porque el templo estaba destruido. Y otra razón más es porque muchas veces el judaísmo quedó aliado con el mismo imperio romano, en ciertas formas o en ciertas maneras. No sé si recuerdan lo que dijimos la vez pasada. Los romanos respetaban, tenían un gran interés y un gran respeto por las cosas antiguas. Y ellos podían ver que el judaísmo era muy probablemente la religión más antigua. Y esto hacía que los judíos muchas veces se pusieran del lado de Roma para estar en contra de los judíos, porque
si tú te pones en la perspectiva de los judíos, si tú te pones en la perspectiva de ellos como religión, lo más seguro es que veían a los cristianos como una mala copia del judaísmo. Lo veían como algo, oye, tú tomas nuestras escrituras, tomas nuestras enseñanzas, pero no es nuestra interpretación. Hablas de nuestro Dios, pero no es lo que nosotros generalmente decimos. Así es que esta es una segunda razón, que el judaísmo muchas veces se alió a Roma para perseguir a los cristianos. Y la tercera y la más importante es que los cristianos no tenían el deseo de ser judíos. Y es que además Pablo, un judío que había hablado a los no judíos, es decir, a los gentiles, él ya había escrito en el libro de Romanos que esto era una situación que se tenía que dar. Y de hecho, saben ustedes que muchos de los que no eran judíos estaban en algún momento tal vez conmocionados porque algunos judíos querían que guardaran la ley. Entre ellas, para los varones, tenían que mutilarse. ¿Se imaginan que eso realmente hubiera trascendido? Las iglesias estarían llenas de mujeres, pero no de hombres. Qué bueno que no tenemos que guardar las tradiciones y todos los rituales judíos. Y Pablo les escribe a los romanos y les dice, ¿sabes qué? Esto es una gran realidad porque Dios está administrando el mundo y administrando su gracia para todo el mundo de manera especial. Desde que Jesús llegó, lo hace de manera especial. Pero no te enorgullezcas, porque los judíos, y esto que resuene, los judíos, Israel, el pueblo de Dios, fue y seguirá siendo el pueblo elegido de Dios. Y Dios tiene una agenda. Dios tiene planes para el pueblo judío. Y Pablo les dice a los cristianos, no te ensoberbezcas porque de ellos viene justamente a quien creemos y a quien le hemos dado nuestras vidas y a nuestros corazones, que es Jesús. Sin embargo, no tenemos por qué tener la religión judía. Y es que los cristianos en realidad tenían un interés que iba más allá en estas escrituras. No había un interés histórico o cultural en las escrituras judías. El interés de los cristianos en las escrituras hebreas o judías era cristológico. Quiero recalcarle esto. El interés de los primeros cristianos en las escrituras de los judíos era cristológico. Es decir, las escrituras que ellos leyeron, que les interesaron, tenían que estar alrededor de Jesús. Así es que el cristianismo renombró estas escrituras, cristianizó estas escrituras y alegorizó estas escrituras todo alrededor de Jesús. Y esto por una buena razón, era que vieron a Jesús desde el principio hasta el fin de estos documentos. Desde el principio y hasta el fin, todo hablaba y estaba alrededor del cumplimiento de la venida de Jesús a nuestro mundo. Así es que estos escritos que ellos llamaban o denominaban la ley y los profetas, con algunos otros libros más como los Salmos, escritura poética, los cristianos comenzaron a llamarle Antiguo Testamento. También puede decirse que ellos le comenzaron a decir el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento, es decir, algo que tiene que ver con un pacto que Dios hizo hace muchos años, es decir, alrededor de 2000 años antes de Jesús, con el pueblo de Israel. Así es que Dios cambia de ser ese Dios creador del cual hablamos la semana pasada. Recuerdan que Dios es un Dios creador en el libro de Génesis, y en el mismo libro de Génesis, Dios se quita el sombrero de creador y se pone el sombrero de fundador. Y entonces Dios, como fundador, llama a un hombre. Y este hombre es Abraham. A partir de este momento, Dios estaría trabajando con un solo pueblo,
con la descendencia de Abraham y con los israelitas. Es más, si tú sigues leyendo allí en Génesis y te vas a Éxodo y todo esto, encontrarás a otro personaje bien importante que es Moisés. Yo sé que ustedes lo han visto, hay películas alrededor de esto y cómo Moisés saca a su pueblo después de 400 años de esclavitud en Egipto y Faraón, a veces endurecido por su corazón, no los quiere dejar ir y Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo. Todo esto es épico, es muy, muy emocionante leerlo. Y tú lo puedes observar, cómo es que ellos salen de Egipto, se abre el mar rojo y después ellos tienen que llegar a la tierra prometida. Estamos hablando a grandes rasgos de esos hitos importantes que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Y luego de esto hay una cosa bien interesante, porque ellos llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios establece un pacto con este pueblo que Él ha sacado de la esclavitud, que ha llamado desde siglos antes, al menos unos 500 años antes a través de Abraham, y Él hace un pacto con ellos en el monte Sinaí. Este pacto de Sinaí es bien importante, es una cosa totalmente importante para el pueblo judío. Y el pacto sinaítico tiene no nada más 10 mandamientos, porque Moisés subió a este monte y Dios le dio los 10 mandamientos. Ahí podríamos decir que Moisés fue el primero en bajar información de una nube con una tablet, ¿no? Con una tablet, no, con 2 tablets, ¿no? Bueno, pero no nada más fueron 10 mandamientos, fueron más de 600 mandamientos que Dios le dio a este pueblo como un pacto, como ese sello de que ellos serían su pueblo para siempre y que debían ser totalmente diferentes al pueblo del cual salieron, es decir, de Egipto, y de los pueblos circundantes de la tierra a la cual llegaban. Entonces, este pacto sinaítico es bien importante. Quiero detenerme aquí un poquito antes de seguir con esta pequeña línea de grandes rasgos. Mira, el ateo Richard Dawkins, que es un gran escritor y tiene una literatura muy prolífica, él habla mucho acerca de no creer en Dios. Y en su libro, La desilusión de Dios, él dice, él quiere de alguna forma dar un concepto de lo que es el judaísmo. Y él dice esto: judaísmo, originalmente un culto tribal de un solo Dios, ferozmente desagradable, mórbidamente obsesionado con las restricciones sexuales, con olor a carne carbonizada. Esta es la perspectiva de un hombre que no cree en Dios, que ha leído seguramente estas escrituras judías y que él puede decir, esto es el judaísmo. Pero ¿sabes por qué muchos de nosotros o muchos de los que leímos las historias bíblicas, pero que no conocemos la historia de la Biblia, y cuando tenemos esa brecha que nos separa de la realidad de un Dios que actuó en la antigüedad, podemos llegar a decir, bueno, parece que Dios es realmente ferozmente desagradable, está obsesionado con esas restricciones, es como que Dios siempre quiere estar metiéndose en mi vida y mi vida sexual es mi vida, no tiene nadie por qué meterse, incluso Dios, y que efectivamente parecería que es un Dios sanguinario y que solamente pide sangre y que los animales sean quemados. Cuando tú lo ves desde esa perspectiva tan superficial, es muchas veces porque conocemos las historias bíblicas, pero no conocemos la historia de la Biblia y el trasfondo real de lo que hay detrás de todo esto. Ese es el error de juzgar las escrituras judías sin conocer las razones que hay detrás de todo lo que sucedió en esta historia que, como digo, es épica. Si lo leemos de Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, es épico.
Es realmente sorprendente cómo es que Dios actuó y cómo los enemigos del pueblo, incluso cómo el pueblo desobedece, cómo Dios castiga a su pueblo, porque Él quería que fuera una nación totalmente diferente a los demás. No podemos juzgar a las escrituras judías sin realmente conocerlas. Y te voy a dar un par de ejemplos. Si tú llegas y lees Génesis, todo muy bien, ¿no? La creación y Egipto y José y salen de Egipto en Éxodo. Y Éxodo también muy bien, porque las tablas y la desobediencia y cómo Dios los alimenta y les da aguas. Y entonces llegas después de Génesis, Éxodo, y llegas a Levítico, y ¿sabes qué pasa? Empiezan a salir en nosotros esos signos de interrogación y empezamos a tener esa cara de ¿what? Porque después está Levítico y luego números, tantas genealogías, tantas cantidades, y luego Deuteronomio, que parecería que otra vez está repitiendo lo de Levítico, pero otra vez, quiero que veamos lo que hay realmente detrás de todo esto. Y Levítico 18 es un gran ejemplo de esto. Mira, Levítico 18 habla de 19 prácticas prohibidas, prácticas sexuales específicamente, prohibidas para los israelitas. Recuerda que son más de 300 mandamientos que Dios le ha dado a su pueblo. Y entonces, son 19 prácticas que Dios dice, no lo vas a hacer, porque aunque los demás pueblos las realizan, aunque tú las aprendiste en Egipto, no puedes hacer estas 19 prácticas. ¿Y sabes qué? 17 de las 19 prácticas prohibidas en el Levítico son ilegales o mal vistas actualmente. Y estamos en el año 2000 después de Cristo. Esto fue escrito 1500 años antes de Cristo. Es decir, tienen 3500 años de escritas. Y para la época eran prácticas no nada más normales, eran altamente normales. Es más, 1500 años de haber sido escritas, es decir, en el año cero, en el siglo primero de nuestra era, los romanos, todos los pueblos circundantes seguían practicando cuestiones sexuales que no les llevaban a ningún bien. Y ellos incluso tomaron en cuenta, dijeron, ¿por qué no tomamos un poquito en cuenta la moral y las enseñanzas respecto a la sexualidad de los judíos? Porque parece que observándolas nos va mejor. Mira, Levítico capítulo 18, que es un libro escrito por Moisés, en el capítulo 6, en el versículo 6, perdón, dice, nunca deberán tener relaciones sexuales con un pariente cercano. A mí eso me parece muy lógico. ¿No les parece lógico que no deberíamos hacer eso? Pues fíjate que hace 2000 años los reyes todavía se casaban entre hermanos. Y esto obviamente no nada más traía problemas de índole moral, traían problemas inclusive para la descendencia, pero Dios ya lo había establecido hace 3500 años. No sé si lo estás viendo conmigo, pero el pacto de Sinaí es un código moral y civil que cuando se entendió en su contexto antiguo fue brillante. Estas cosas no se entendían en su momento. Era algo totalmente nuevo para los que estaban alrededor del pueblo de Israel. Oye, ¿por qué no te casas con tu hermana? ¿Por qué no descubres la desnudez de otra persona que está cercano de ti? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Eso no nada más es inmoral y desagradable. Es guardarlo, hacerlo o no hacerlo para el bien de ti y de los demás. Esto fue brillante. Pero además de esto que estoy hablando de la moralidad y de los mandamientos que tienen que ver con lo sexual, el pacto sinaítico también proveyó, les dio protecciones a los más vulnerables. Y estas protecciones otorgadas a los más vulnerables fueron nada menos que revolucionarias. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento se dice, por ejemplo, que debes tener al pobre, al menesteroso
y al extranjero en una alta estima? Porque les dice Dios, tú fuiste extranjero, tú fuiste errante en un pueblo que no era tuyo, así es que no puedes tratar a los extranjeros mal. Y eso era normal, es más, sigue siendo normal en nuestra actualidad. Eso se llama xenofobia. Y la xenofobia hoy en día es muy mal vista por los derechos humanos. ¿Sabes qué? Hace 3,500 años, los más vulnerables habían sido protegidos por el pacto de Dios con su pueblo en el Sinaí. Y puedo tardar hablando acerca de las viudas, acerca de los huérfanos, acerca de aquellos que habían perdido sus posesiones, y un grande y largo, etcétera. Porque realmente Dios estaba protegiendo a su pueblo y ayudándonos a nosotros, que vendríamos después, a entender estas cosas. Regresamos entonces a nuestro recuento, a Dios como fundador. Está Abraham, está Moisés, ya en el libro de Éxodo, viene el pacto sinaítico, y después viene una época en la cual los israelitas, al ver que otros pueblos pedían rey, ellos dijeron, pues, ¿por qué nosotros no deberíamos también tener un rey como las demás naciones? ¿Sabes qué? Esto no le agradó a Dios, porque Dios quería gobernar sobre ellos como su rey. Él tenía un sistema de jueces en el cual un juez se encargaba de administrar al pueblo y observar que se cumplieran los mandamientos y hubiera paz entre los habitantes. Pero el pueblo dijo a una sola voz, queremos rey igual que las demás naciones. Y Dios, puesto que Él nunca violentó la libertad de su pueblo y no violenta hoy la libertad ni la tuya ni la mía, hoy sigue dejándonos elegir libremente a través de ese libre albedrío. Dios les dio la oportunidad de probar lo que es tener rey. ¿Y sabes qué? Por lógica, esto terminó mal. Porque cuando tú pones todo el poder y todas las decisiones y toda la carga y toda la autoridad sobre una sola persona, eso va a terminar mal. Y entonces por eso es que Dios, al decirle al pueblo que podían tener rey, les hace ver que estos reyes no nada más empezaron a hacer cosas malas e indebidas, sino que cada vez eran más y más abusivos con el pueblo y más desobedientes hacia Dios, y esto ocasionó que fuera y terminara absolutamente todo mal. También los judíos en algún momento pidieron templo. Es más, a uno de estos reyes se le ocurrió que podía haber un templo en el cual se adorara a Dios, porque todos los pueblos tenían templos donde adoraban a sus dioses. Y Dios dijo, sí, pero que quede claro, yo no habito en ese templo, aunque es mi casa, yo no puedo habitar en ese templo porque mi gloria es demasiado grande y no puede contenerme. Pero está bien, tengamos un templo y hagamos la diferencia. ¿Sabes cuál era la diferencia entre el templo del Dios verdadero de los judíos y los templos de las demás deidades? La gran diferencia, los demás templos de las demás divinidades tenían una cúpula, una cámara donde tenían una imagen de ese Dios. Y cuando tú entrabas al pueblo, al templo del pueblo judío, no encontrabas una imagen del Dios verdadero. Es más, era parte de esos mandamientos, no adores imágenes, no adores a la naturaleza, lo dijimos la vez pasada, porque Dios no se asemeja a la naturaleza. Dios es el creador de la naturaleza y nosotros somos los administradores de esa naturaleza. Entonces, al entrar en el templo, no había una imagen del Dios verdadero, del Dios de los judíos. Uno de los conquistadores, llamado Pompeya, entró al templo de los judíos y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está el Dios de los judíos? No hay nada. Llegó nada más hasta lo que se conoce como el lugar santísimo, vio platos, vio panes, vio una caja, algo de oro, pero no vio
a la imagen del Dios de los judíos. Y en esta línea que estamos trazando un poco, también hubo profetas. También hubo profetas, y los profetas hacían las veces de alguien que tiene que advertirle al rey en cuestión, al rey de la época, ya sea del reino del norte o del reino del sur, porque recuerden que se dividieron los reinos. Y los profetas tenían que decirles a los reyes: oye, te estás equivocando aquí, oye, no hagas esto, oye, Dios dice que caminemos por este rumbo. Muchas veces los reyes desobedecieron, y esto, sabemos, terminó en que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, es decir, esclavo, nuevamente a un territorio que no era el suyo, y ellos permanecieron en oprobio por muchos años, hasta que regresaron nuevamente antes de la llegada de Jesús. Y quiero darte este segundo ejemplo, porque los profetas, dentro de los cuales está Isaías, y cuando los cristianos encontraron estos escritos y todo vieron que todo apuntaba a Jesús. Y cuando hablamos de Isaías capítulo 53, es por excelencia el ejemplo más vívido de que Jesús está presente en todo el Antiguo Testamento. Isaías 53, versículo 3, la primera parte dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mira, Isaías escribió 600 o 700 años antes de que naciera Jesús. 600 o 700 años antes de que naciera Jesús. Si como mexicanos hacemos un recuento, esto es incluso antes de la llegada de los españoles. ¿Cómo puede un profeta escribir 600 años antes? Parecería con lujo de detalle de lo que sucedió en el año 33 de nuestra era, a Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y luego el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dime si este no es el anuncio de lo que sucedió ese día en la cruz por Jesús. 700 años antes. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Ese día Jesús terminó desfigurado. Ese día Jesús soportó los 40 azotes del flagrum romano. Ese día Jesús fue clavado en una cruz en la que murió asfixiado y fue atravesado por clavos enormes, con una corona de espinas que cada vez estaba más incrustada en su cráneo. Fue golpeado, fue abofeteado, le arrancaron la barba. Y 700 años antes, Isaías dijo: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso los cristianos abrazaron con muchas fuerzas, con muchas ganas, con mucha pasión las escrituras de los judíos, porque hablaban de Jesús. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sin duda los cristianos que vivieron en los años de Jesús recordaron al leer este versículo 6, recordaron ese momento en el que Jesús expiró y que la tierra completa quedó en tinieblas, que no podía verse absolutamente nadie, porque Dios estaba dándole la espalda a su propio Hijo, porque nuestros pecados estaban sobre él. Seguramente los primeros cristianos dijeron: este es Jesús, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Fíjate el versículo 8b. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús vino primordialmente, principalmente, en primera instancia, por el pueblo elegido de Dios. Y el rechazo del pueblo elegido de Dios dio pauta para que también nosotros, gentiles, es decir, que no somos judíos, tuviéramos esta bendición de tener la oportunidad de que nuestras rebeliones fueran curadas a través de las heridas de Jesús. Y luego, mira esto, parecería que alguien que vivió en el año 33 lo escribió, pero no, repito, perdona la insistencia, pero son 600 o 700 años antes. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, con otros pecadores, porque todos somos pecadores, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Esas personas realmente importantes y de cierto poder económico. Con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cuando Richard Dawkins, este gran ateo, dice que Dios es un Dios que parece que está sediento de sangre, de animales y que huele a carne carbonizada, ¿sabes qué? Eso simplemente es el anuncio. Eso simplemente es la sombra. Eso simplemente es que lo que se prefigura y sería después el cumplimiento de algo real en alguien perfecto, sin maldad y sin pecado, que es Jesús. El versículo 11 de Isaías 53. Esto es extraordinario, de veras, pónganme mucha atención, por favor. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mira, otras traducciones dicen que Él reverdecerá en la vida para poder ver lo que causó o lo que ganó en su sufrimiento y quedará satisfecho. Es decir, está diciendo claramente que volvería a vivir. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mira, este capítulo en especial, Isaías 53, es un capítulo prohibido para los judíos. No lo digo yo. Y si tú eres un judío que nos está viendo, estoy seguro que lo puedes comprobar. Casi siempre en las sinagogas se saltan del capítulo 52 al capítulo 54, sin pasar del capítulo al capítulo 53. Hay muchos testimonios de judíos. Es más, les invito a que un día busquen videos de judíos que leen Isaías 53 y no lo conocen. Está en sus Biblias, en las Biblias hebreas, pero está prohibido. Hay judíos que han leído Isaías 53, que han ido con sus maestros, con sus rabinos a preguntarles, ¿esto viene en la Biblia? Y los rabinos tienen que decir, sí, se parece mucho a Jesús, pero nosotros no creemos eso. ¿Sabes por qué? Porque quienes no ven el Antiguo Testamento como es, no saben esto. El Antiguo Testamento es un medio divino para un fin divino. Es épico, es grandioso, es formidable. Las historias que ahí podremos ver son tan grandes, tan maravillosas, que a veces ni siquiera las podemos creer, pero son un medio divino para un fin divino. Es como si Dios se metiera en el combate y jugara según las reglas de los reinos de este mundo para marcar el comienzo de un reino que no es de este mundo. De verdad así es. Dios se metió en el juego. Dios dijo, bueno, pues tenemos que ir con lo que está pasando en la tierra y estar con estas reglas que hay en la tierra y respetar las reglas para poder introducir un reino que no es de este mundo,
Por eso parecería que Dios también es sanguinario, parecería que Dios también está metiéndose constantemente en las vidas de las personas. Pero ¿sabes qué? No es otra cosa más que ese actuar de Dios en este lapso en el que Él está preparando todo para la llegada de su Hijo a este mundo. Nuestro Antiguo Testamento es una saga. Esta palabra es mucho de los jóvenes, una historia grande, ¿verdad? Una saga de un pueblo antiguo que lucha para sobrevivir en un mundo donde la comida era escasa, los enemigos eran reales y la muerte estaba a solo una infección menor de distancia. Es decir, un contexto totalmente salvaje. Totalmente salvaje. Y esto era una realidad en la antigüedad. Por eso, a pesar de eso, se aferraron a Yahvé o a Jehová, o como algunos judíos hoy lo pronuncian, Hashem, es decir, el Dios verdadero, y él, Dios, a su vez, se aferró a su nación, teniendo cuidado de no anular la libertad de ellos con su presencia. No sé si lo estás viendo. Es Dios actuando, respetando las reglas, para poder introducir a su Hijo al mundo con un reino que no es de este mundo. Esta historia, entonces, es un medio divino para un fin divino. Quiero terminar con esto. Estas ya son palabras de Pablo en el Nuevo Testamento. Él escribió a los cristianos de Galacia, a los Gálatas, y recuerden que estos cristianos no son judíos gentiles. Y él les dice estas palabras en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando Dios hizo todo lo necesario, se terminó esta saga, esta historia épica, parecería que no iba a terminar jamás porque fueron alrededor de 2000 años, y cuando termina todo esto y llega el cumplimiento del tiempo, cuando Dios había derrotado a todos sus enemigos y el escenario estaba puesto, justo en ese momento, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, bajo ese sistema del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. El versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Quiero leerlo en la traducción, la Nueva Traducción Viviente, para que quede un poquito más claro. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Dios envió a Jesús para liberarnos de nuestras propias maldades, de nuestros propios caminos, incluso de que la ley todo lo encerraba bajo pecado. Y de esa forma dejar de ser extranjeros, dejar de ser extraños, para venir a ser sus propios hijos. Por eso los cristianos gentiles rápidamente adoptaron las escrituras llamándolas antiguo pacto, refiriéndose al pacto sinaítico. Y posteriormente este antiguo pacto vendría a ser el Antiguo Testamento. Por eso nuestras Biblias tienen esa parte completa de las escrituras hebreas. Y entonces, lo que tenemos ahora son estos documentos judíos, el Antiguo Testamento, que se unen a los escritos cristianos que hablan de Jesús, que ya hablamos de ellos, de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y un poco de la correspondencia de un judío que perseguía a cristianos inicialmente y que después empezó a mandar cartas, hablo de Pablo. Y entonces, aquí lo vamos a dejar porque la próxima semana terminaremos esta serie de la Biblia para grandes, pero hoy, si ha cambiado tu perspectiva, si ha cambiado tu manera de ver el Antiguo Testamento como algo que no nada más son historias de la Biblia, es una historia grande, épica, asombrosa de Dios actuando para poder introducir a su Hijo en el mundo, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser hijos de Dios. ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias porque tú
eres un gran Padre. Gracias porque eres maravilloso. Tú hiciste todo lo necesario para no violentar las libertades de las personas en todas las edades, y tu amor ha sido desde el principio hasta el fin, porque a nosotros nos has dado la bendición de poder disfrutar de que tu Hijo Jesús murió por nosotros. Gracias, Padre, porque a través de Él podemos no nada más creer y depositar nuestra fe en Él y tener una vida nueva a través del arrepentimiento, que eso ya es maravilloso, pero nos has dado la oportunidad de ser tus hijos. Padre, si hay alguien en este momento, en estas instalaciones o en esta transmisión, reconociendo que esto es fenomenal, que esto es extraordinario, que es sobrenatural, que estos escritos de cientos o de miles de años antes, hablando alrededor de tu único Hijo Jesús, no son otra cosa que tu actuar maravilloso para nuestro bien. Te pido, Dios, que sea alguien así, obres en su corazón y que pronto podamos disfrutar con él o con ella de poder ser hijos de Dios en persona. Sigue con nosotros, Padre. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.